nomenclatura de plantas, no hay nada relacionado a eso. Sin embargo, la historia dice que la población de Loja sí conocía, ¿no? ¿Y qué conocían ellos? Conocían que la corteza del árbol de la quina era la que producía pues medicamentos contra la malaria, ¿no? Los incas le tenían miedo, le tenían temor a las poblaciones de la costa, ¿no? Porque eran insalubres. ¿Y por qué eran insalubres? Porque justamente había zonas de malariógenas, ¿no? Incluso cuenta la historia que en la conquista que hicieron ellos de Guayaquil tuvieron que hacer en 3 oportunidades. En las 2 las tropas fueron diezmadas, ¿no? por las fiebres, ¿no? Para entrar a Guayaquil, porque Guayaquil era una zona malariógena, ¿no? Cuando quisieron Manco Inca quiso venir a Lima a reconquistar, llegó hasta antes del Cerro San Cristóbal, ¿saben, no? Llegaron enfermos porque vinieron por el Valle del Lima, que estaba en zona malariógena. Entonces, por eso le pusieron el Cerro San Cristóbal, se comentaron a que los salve, ¿no? Le pusieron una cruz, justo por ahí iban a entrar, pero Piña pues, se metieron en una zona que era altamente contaminada con malaria, hicieron un cuadro técnico, ¿no? Entonces, ¿de dónde se conoce la cura de la malaria? De justamente el conocimiento que tenían los indios, la población de Loja. Y esto fue a través de una anécdota de la condesa de Chinchón, que está en las tradiciones peruanas, ¿sabes? Los polvos de la condesa. Y esto no es alegoría. En otros países, en otros idiomas, se conoce igual. En Francia, nosotros hemos leído una referencia de un escrito que hubo en 1740, 60, no sé, que hablaba de Le Poudre de la Condesa, o sea, los polvos de la condesa. O sea, no es una, ¿cómo se llama esto? Una referencia alegórica, ¿no? De Ricardo Palma, así se le conocía, ¿no? Cuando era la primera vez que me enteré de eso, yo pensé que era pues, un cuento de esos raros, ¿no? De la condesa, ¿no? Pero no, era porque se curó, ¿ya? Los polvos de la corteza del árbol de la quina, ¿no? Entonces, a partir de eso se conoce la cura contra la malaria. La quinina, que sale del árbol de la quina, el conocimiento se originó en el Perú, ¿ya? ¿Entienden, no? Por esa razón se dice que en realidad malaria ya estaba en el Perú antes de la llegada de los españoles. Si no, no hubiera habido posibilidad de que una población conozca la cura, porque el conocimiento en realidad necesita muchos años, ¿no? Cientos de años para poder ser adquirido por una población de forma empírica. Entonces, en el país, nosotros tuvimos malaria de tal magnitud que en los años 40, 50, la malaria era la primera causa de morbilidad que nosotros diagnosticábamos en Perú. O sea, era tanta la cantidad de casos de malaria que ya pues se tuvieron que abordarlo desde el punto de vista problema nacional, ¿no? Miren, las zonas maláricas en el Perú era más o menos el 70% del territorio. Era toda la selva, toda la costa y algunos valles interandinos, ¿no? Hasta los 2.000 metros, 2.400 metros. En toda esa zona era zona malárica, ¿no? Cualquier lugar del país que ustedes llevan, a no ser que sea altura, ustedes estaban en peligro de adquirir la enfermedad, ¿no? Entonces, en los años 50-60 se comienza a combatir la enfermedad y se crea pues el Programa Nacional de Erradicación de la Malaria, que tuvo éxito en el año 62. Ya no había, y ya a partir del año 62 ya no se diagnosticaba malaria por falcíparo, por ejemplo en el Perú. No había malaria por falcíparo, se había erradicado, ¿no? Se registra en todos los años 70, 80 casos de malaria falcíparo importados, generalmente de las zonas de frontera, y algunos casos de vivas que estaban en forma esporádica en las zonas digamos, escondidas, ¿no? Como nichos.
hasta el año 85 comienza a levantar el número de casos de malaria por día. Y en el año 90, miren, cosa curiosa, se registran 970 casos a nivel nacional de falcíparo, que fue una noticia pues enorme, ¿no? 970 casos autóctonos de falcíparo. Ya ingresó el falcíparo, ¿no? Y así como enfermedad reemergente, la malaria por falcíparo empieza nuevamente a preocuparnos en nuestro país, ¿no? Y el año 1998 se registra el mayor número de casos de malaria que ha tenido el Perú en toda su historia, ¿no? Cerca de 250.000 casos a nivel nacional, de los cuales más o menos el 20% más o menos era falcíparo. O sea, la cantidad de casos de malaria era de tal magnitud que necesitaba pues un abordaje importante, ¿no? Felizmente, a través de los años, a pesar de los esfuerzos del Ministerio, la malaria ahorita está en caída, no está en bajada. Probablemente se deba a los cambios climáticos, ¿no? Pero que nos favorece a nosotros. El cambio climático también tiene un efecto en los insectos, ¿no? En las ecologías de los insectos, ¿no? Y eso ha hecho pues, que el número de casos esté cada vez menor en el Perú. Si ustedes ven las estadísticas, miren, el año 2017, el año 2018 ya comenzó a bajar, el año 2019 ya está por acá más o menos, ¿no? Y se piensa que va a ir disminuyendo más todavía, ¿no? Entonces, la malaria, a pesar de los esfuerzos que hace el Ministerio para mantenerla, está controlándose. Entonces, si ustedes observan, los lugares donde hay malaria es zona de selva, ¿no? Sin embargo, a través de lo que hemos mencionado, ¿no? Los factores condicionantes para la aparición de enfermedades reemergentes, se ha visto que el grupo de venezolanos que está viniendo al país trae consigo la malaria, ¿no? La malaria, y ha aparecido nuevos casos en la zona de Tumbes, Piura. Entonces, otra vez el tema, ¿no? El hombre es el causante de la aparición de nuevas enfermedades. En esta diapositiva ustedes ven que las zonas de la selva son fundamentalmente selva de Loreto, ¿no? Las que están involucradas en este tema, ¿no? Un poco lo que habíamos hablado de la condesa de Chinchón, todo eso, erradicar en los años 90, ¿no? Plasmodium falciparum, la introducción fue en el año 90. Anófeles, transfusión, Plasmodium ovale. Es complementario a lo que ya hemos conversado, ¿no? Lo que estamos hablando. Un poco de la epidemiología a nivel mundial, a nivel de las Américas, la fuente OPS, ¿no? Perú está metido ahí en la región andina. Y aquí un poco desarrollando cómo ha ido evolucionando la resistencia a los antimaláricos, ¿no? Cuando empezamos con este mapa, ustedes ven 3 zonas acá. En la zona de costa se podía usar cloroquina para falcíparo, ¿ya? En la zona intermedia entre la selva y la costa se podía usar Fansidar, ¿no? Y solamente en la selva se usaba mefloquina artemisinina, ¿ya? Transcurrido un tiempo, la costa y en la zona esta se podía usar Fansidar, no, cloroquina ya no se podía usar. Cloroquina ya era resistente. ¿En dónde? ¿Ah? ¿En dónde? ¿En la costa? En la costa y en la zona intermedia entre costa y selva, ¿no? O sea, la zona de Amazonas, San Martín, norte de Cajamarca, ¿no? Pero al final pasan los años y al final en ninguna parte del país se puede usar ya ni cloroquina ni Fansidar. La resistencia del Plasmodium falciparum a la cloroquina, el Fansidar es completa en todo el país, ¿ya? Entonces, lo único que se puede usar es mefloquina y artemisinina. ¿En todo? En todo. Ahí está.
resistencia a cloroquina y fansidad, ¿ya? Pero como les digo, esto no ha sido una cosa, digamos, de hallazgo inicial, sino ha sido progresivo, ¿no? La aparición de la resistencia es progresivo, ¿no? La resistencia aparece en la presencia de mutaciones aleatorias, ¿no? En los gérmenes, ¿no? Lo que hace uno es seleccionar esos gérmenes nada más, hasta que la cepa prevalece, pues esa cepa que es resistente prevalece, porque yo insisto en darle medicamentos que ya son resistentes, ¿no? Mato a todas las que no son resistentes y me prevalece solamente la resistente. Eso es lo que ha pasado. Pero aún así estamos en una situación privilegiada, ¿no? Porque ya en Brasil, en Colombia, ha aparecido resistencia a la mefloquina, y ¿cómo se llama? En Asia está apareciendo resistencia a la artemisinin. Entonces, todavía estamos en una situación privilegiada. Y aquí, para que veamos los vectores, ¿no? ¿Recuerdan? Habían 4 nomás: Dardilla, Bimanus, Pseudocucipenis y Benarroqui. Y bueno, acá está más o menos la distribución. Esto se lo pusimos, no me acuerdo. El Rankeli no es un vector importante, ¿ya? Estaba en la diapositiva, bueno, lo hemos conservado, pero no es un vector importante, ¿ya? Los 4 de arriba son los más importantes, ¿ya? Si ven el Rankeli, miren, el Rankeli solamente está por acá en la frontera de Brasil, ¿no? Factores de riesgo, otra vez los factores de riesgo, ¿ves? ¿Está con sueño? Se te escapó. Para que recordemos, la larva del vector, ¿no? Se adosa a la superficie del agua, ¿no? ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque no tiene los ¿Ah? los Piráculos respiratorios, ¿no? Que lo obliga a permanecer en forma perpendicular a la paralela, perdón, al agua, superficie del agua. Aquí el mosquito alimentándose, y la posición del mosquito, ¿recuerdan? O sea, entre la cabeza y el tórax no había ángulo, ¿no? En cambio, el culex y el aedes, cuando se alimentan, hay un ángulo entre la cabeza y el tórax. Ahí no hay ángulo. ¿Se acuerdan? Es 45 grados en relación a la piel, ¿no? Pero el mosquito así, la cabeza y el tórax, no hay ángulo. En cambio, el culex, cuando pica, ustedes ven la cabeza y el tórax así. ¿Me pueden entender? Sí. Ya. Otro tema importante en lo que es malaria es el diagnóstico, ¿ya? El diagnóstico, ustedes saben que es por gota gruesa, ¿no? Y por Protis. Una forma de diagnóstico es a través de forma rápida, o sea, de tira rápida, ¿no? Y la tira rápida lo que hace es detectar un producto del parásito. El producto más importante es el HRP2, ¿no? O sea, proteína rica en histidina, así se llama, HRP2, o sea, proteína rica en histidina 2, ¿no? El problema es que la cepa peruana, la Plasmodium falciparum, que circula en el país, ha perdido, el ADN ha perdido el alelo que produce esa proteína. Eso se llama deleción, que viene del inglés de delete, ¿no? Se ha borrado del ADN, y esa deleción impide que las cepas puedan elaborar el HRP2, ¿correcto? Entonces, cuando ustedes quieran hacer un diagnóstico de falciparum y utilicen tira HRP2, le va a salir un falso negativo, porque es un paciente que tiene falciparum, pero la tira sale negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué deben usar ustedes? Lactato deshidrogenasa, LDH. El LDH
ustedes van a tener un LDH que es producido por el Vivax y un LDH que es producido por el falcíparo. Lo pueden diferenciar. En la tira de diagnóstico rápido, ustedes van a ver, ¿no? LDH para Vivax, LDH para falcíparo, ¿correcto? Y ustedes con eso van a poder diferenciar uno de otro. ¿Por qué razón? Porque diagnosticar solo malaria no es suficiente. Porque si ustedes diagnostican malaria Vivax, le van a dar cloroquina. Y si diagnostican malaria falciparum, le van a dar mefloquina. ¿Correcto? Mefloquina más artemisinina. Entonces yo tengo que hacer la diferenciación. O es Vivax o es falciparum. ¿Por qué cloroquina si era resistente? Vivax. Ya vi. Vivax es sensible. Lo que hemos hablado de resistencia es de falciparum. ¿Ya? Falciparum es todo lo que hemos hablado de resistencia, ¿no? Vivax, no hemos hablado de Vivax de resistencia. Vivax permanece sensible a la cloroquina todavía. Por esa razón ustedes deben diferenciar. O es Vivax o es falciparum. Si es Vivax le dan cloroquina, si es falciparum le dan mefloquina más artemisina. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. ¿Entienden? Ahora, la artemisinina es mucho más efectiva que la mefloquina. Son contradictorias, ¿ah? La mefloquina tiene un periodo de vida más o menos 15 días. Y la artemisinina, su periodo de vida es 6 horas. Pero la artemisinina, cuando actúa, en media hora ustedes ven el efecto. Cuando actúa la mefloquina, en 2 días ustedes ven el efecto. Son cosas curiosas, ¿no? Entonces, más efectiva es darle artemisinina a un paciente que darle mefloquina. De tal forma que cuando yo le doy tratamiento endovenoso, le doy artemisinina, porque es más efectivo. ¿En qué momento le doy el tratamiento endovenoso? En pacientes que hacen formas graves. Formas graves